hay consecuencias que el hombre recibe en su espíritu cuando desobedece a la ley y al mandato del Señor. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios le llama a trabajar en el espíritu. La palabra del Señor es el alimento que el hombre debe de digerir cuando trabaja para el Señor, mientras tiene el ministerio que Dios le ha entregado en sus manos. El ser humano que Dios llama y separa para que trabaje para Él no debe mirar nada que no venga del mundo, de la carne. El ser humano que Dios llama a trabajar en su obra debe mantenerse puro todo el tiempo que esté trabajando para Dios. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios le habla al hombre de su cuerpo. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Dios le dice al hombre que se mantenga puro, que se mantenga santo. Éxodo 30, verso 7, nos muestra y nos revela instrucciones que Dios le dio al sacerdote. Cuando Dios le da su palabra al hombre, cuando Dios alimenta al hombre de su palabra, la cual es espíritu, esta palabra alimenta multitudes en el espíritu. La palabra del Señor no tiene nada que ver con la carne. O sea que todo aquel que viene a trabajar para Dios, todo aquel que Dios llama a trabajar para Él, este es el alimento que necesita. Decía Éxodo 30, verso 7, nos muestra y nos revela instrucciones que Dios le dio al sacerdote. De igual manera, cada ministerio que Dios llama a trabajar en su obra, Dios le entrega un alimento específico para que éste digiera y alimente multitudes. El alimento que el ser humano que Dios llama a trabajar en su obra debe de digerir es la palabra del Señor. Este debe de mantenerse conectado a la palabra del Señor todo el tiempo. Este no puede mirar ideas humanas y mezclarlas con la palabra del Señor. A esto se refiere el Señor cuando nos dice en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Cuando el espíritu y la carne se contamina, Dios no puede traer en este cuerpo, en este ser humano, vida al hombre. Para Dios poder habitar en el cuerpo del hombre que Él llama a trabajar en su obra, el ser humano necesita tener su espíritu limpio y purificado. Su carne debe de estar sana, libre del deseo de la carne. El ser humano no puede alimentarse de situaciones humanas.
El ser humano, Dios le llama a separarse para Él. En estos tiempos de apostasía, en estos tiempos los cuales Satanás tiene una autoridad, en estos tiempos el hombre iba a tener ciertos comportamientos. Su espíritu iba a estar contaminado. ¿Qué nos muestra y qué nos revela? Que el espíritu y la carne del hombre, lo voy a volver a repetir, ¿qué nos muestra y qué nos revela cuando la carne y el espíritu del hombre están contaminados? ¿Cuál es la señal que podemos ver, que podemos recibir? Cuando el espíritu y la carne del hombre están contaminados, el hombre tiene comportamientos carnales. Dios es santo. Dios llama al hombre a mantenerse puro para Él, a mantenerse santo. Cuando la carne y el espíritu están contaminados, el hombre no habla espiritualmente. El hombre no habla la palabra del Señor como Dios se la ha entregado. El hombre la altera, el hombre la cambia, el hombre mezcla. Estas son señales de que el espíritu del hombre y la carne del hombre está contaminada. Cuando el hombre habla situaciones carnales, situaciones mundanas en el altar del Señor. Cuando el hombre tiene comportamientos carnales en el altar del Señor. Siendo Dios santo y puro, habiéndole entregado Dios al hombre un mandamiento, habiéndole entregado Dios al hombre una ordenanza en cuanto a su altar, el hombre debía de seguir este mandamiento, esta orden, esta ordenanza. Todo lo que el hombre hace que viene de la carne en la casa del Señor contamina el espíritu y la carne del hombre. El altar del Señor es para Él, es para celebrarlo a Él. El altar del Señor no es para que el hombre ejerza situaciones humanas. A esto se refiere el Señor cuando nos dice: manténganse puros y santificados. Y nos dice Primera de Pedro 1:15 al 16. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15 al 16. Sino que como aquel que os llamó es santo, o sea que como Dios es santo, el hombre que Dios llamó a trabajar en su obra debe de ser santo y mantenerse en santidad. Dios, cuando le habla de santidad al hombre, Dios no le está hablándole de religión. Dios, siendo espíritu, de esta manera es que el hombre debe de comportarse en la obra del Señor y para el Señor, espiritualmente. Lo voy a volver a repetir. Siendo Dios santo, el hombre debe de mantenerse de esta manera. A esto se refiere el Señor. Dios no es hombre. O sea que el hombre tiene que vivir en el espíritu para poder vivir bajo santidad. Inmediatamente el hombre hace una separación y comienza a practicar situaciones humanas, el hombre muere espiritualmente y comienza la carne a manifestarse. A esto se refiere el Señor. Sé santo porque Él es santo.